Existe un lugar en el universo donde puedes mirarlo directamente y no ver absolutamente nada. Un vacío tan negro que devora la propia luz. Y lo más extraño, si caes ahí dentro, para quien esté observando desde afuera, te quedarás congelado en el tiempo para siempre. En los próximos 12 minutos, vas a descubrir cómo un pastor del siglo XVIII predijo estas criaturas imposibles 200 años antes de que pudiéramos fotografiar. Y también por qué los físicos creen que pueden romper las leyes de la realidad. Pero antes que nada, olvida todo lo que has visto en las películas. Los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas chupando galaxias enteras. La verdad es mucho más extraña que eso. No succionan las cosas. Hacen algo mucho peor con el propio tiempo. Al final de este video, vas a entender por qué Einstein se aterrorizó con sus propias ecuaciones. ¿Cómo conseguimos fotografiar algo que no emite luz? ¿Y qué pasa cuando la física simplemente deja de funcionar? Si quieres entender el universo en su modo más extremo, quédate conmigo hasta el final. Porque esta jornada comenzó hace 240 años, con una idea que parecía completamente demente. Era 1784. No existían computadoras, telescopios espaciales, ni siquiera energía eléctrica. Pero un pastor inglés, científico en sus horas libres, llamado John Michell, tuvo una intuición que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. Propuso algo que parecía completamente demente para la época. Una estrella negra con una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz podría escapar de ella. Piénsalo bien en contexto. Estamos hablando de una época en que aún se debatía qué era la luz, cuando no existía el concepto de espacio-tiempo, y mucho menos se hablaba de relatividad o singularidad. Michell trabajó apenas con la teoría de la gravedad de Newton y con una lógica simple, pero genial. Razonaba así. Si la velocidad de escape fuera mayor que la velocidad de la luz, entonces ni la luz conseguiría liberarse. La velocidad de escape es aquella que necesitas alcanzar para huir de la gravedad de un planeta. Es como intentar salir de un pozo tan profundo que ni siquiera corriendo a la velocidad máxima posible conseguirías llegar hasta el borde. La idea era tan audaz que fue prácticamente ignorada por siglos. Después de todo, nadie tenía cómo probar u observar algo así. No existían las herramientas ni las ecuaciones necesarias, pero la semilla estaba plantada y germinaría de forma espectacular. En 1905, un joven empleado de la oficina de patentes llamado Albert Einstein publicó un artículo que pondría el mundo de la física patas arriba. La relatividad especial partía de dos postulados aparentemente simples, pero absolutamente revolucionarios. Primero, las leyes de la física valen igualmente en cualquier lugar que no esté acelerando. Segundo, la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, sin importar cómo se estén moviendo. Puede parecer poco a primera vista, pero esta idea alteró completamente nuestra comprensión del universo. La consecuencia inmediata fue la fusión de dos conceptos que antes eran tratados como cosas completamente separadas: el espacio y el tiempo. Nacía entonces el concepto de espacio-tiempo, una especie de tejido cósmico que une todo lo que existe. Es como si el universo dejara de ser un escenario pasivo donde las cosas suceden y pasara a ser parte activa de la trama. Imagina un trampolín estirado en el aire. Antes de la relatividad, pensábamos que el espacio era como ese trampolín, siempre plano e inmutable. El tiempo era algo que pasaba igual para todo el mundo, como un reloj universal marcando el mismo ritmo en cualquier lugar. Pero Einstein mostró que esto estaba equivocado. El espacio y el tiempo están conectados y pueden curvarse, estirarse y hasta desacelerarse dependiendo de las circunstancias. A partir de ahí, ya no se podía hablar de tiempo sin hablar de espacio, y viceversa. La física nunca más sería la misma. Este cambio de paradigma abrió puertas para preguntas más profundas. ¿Qué pasa con el espacio-tiempo en presencia de gravedad extrema? ¿Y qué hace la luz al pasar por campos gravitacionales intensos? La respuesta completa para estas cuestiones aún no vendría en ese momento. Pero Einstein ya estaba preparando su obra maestra, una teoría que iría directo al corazón del funcionamiento gravitacional del universo. 10 años después de lanzar la relatividad especial, en 1915, Einstein presentó al mundo la relatividad general, una de las teorías más poderosas y elegantes de la ciencia moderna. Aquí, fue más allá de todo lo que había sido pensado antes.
mostró que la gravedad no era una fuerza en el sentido tradicional, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Vamos a usar una nueva analogía para entender. Imagina una cama elástica donde colocas una pelota de bowling en el centro. La superficie se hundirá alrededor de la pelota, creando una depresión. Ahora, si ruedas una canica en esa superficie, no va a seguir una línea recta. En cambio, seguirá la curvatura creada por la pelota de bowling, girando a su alrededor o incluso cayendo hacia el centro. Es exactamente eso lo que pasa en el universo. Objetos masivos como estrellas y planetas deforman el tejido del espacio-tiempo, y los otros cuerpos simplemente siguen el camino más natural dentro de esa curvatura. La Tierra no orbita el Sol porque una fuerza invisible la jale. Orbita porque el Sol creó una curvatura en el espacio-tiempo, y la Tierra está siguiendo el camino más suave dentro de esa deformación. Pero Einstein no estaba solo en esta jornada. Poco después de que publicara su teoría, otro nombre entró en escena de forma dramática: Karl Schwarzschild, un físico alemán que, aún enfermo en el frente de la Primera Guerra Mundial, encontró una solución exacta para las ecuaciones de Einstein. Y esa solución era perturbadora. Schwarzschild descubrió que existía un punto crítico donde la gravedad sería tan intensa que la velocidad de escape alcanzaría la velocidad de la luz. Ese punto fue llamado radio de Schwarzschild. Cualquier masa comprimida dentro de ese radio no tendría cómo emitir luz o cualquier otra información hacia el exterior. Surgía así el concepto moderno de agujero negro. Dentro de ese radio, toda la materia sería aplastada en un punto infinitamente denso llamado singularidad. Y aquí vive una de las mayores incomodidades de la ciencia hasta hoy. La singularidad representa un límite donde la física conocida simplemente deja de funcionar. Las ecuaciones entran en colapso y llegamos a un punto donde no sabemos más qué sucede. Al contrario de lo que mucha gente imagina, los agujeros negros no son agujeros en el sentido literal de la palabra. Tampoco tienen una superficie física como la de un planeta o estrella. Lo que define su estructura es algo llamado horizonte de evento, la frontera invisible del radio de Schwarzschild, que marca el punto sin retorno. Es ahí donde la velocidad de escape se iguala a la velocidad de la luz. Cualquier cosa que sobrepase ese límite, hasta la misma luz, jamás podrá salir. Y como nada en el universo viaja más rápido que la luz, no hay forma de ver qué pasa del otro lado de esa frontera. Piensa en el horizonte de eventos como una cascada cósmica. Imagina que estás en una canoa río arriba. Mientras puedas remar más rápido de lo que la corriente te lleva hacia la... puedes escapar. Pero existe un punto donde la corriente se vuelve tan fuerte que, aun remando a velocidad máxima, ya no puedes volver. Ese es el horizonte de eventos del agujero negro, solo que en vez de agua, estamos hablando del propio tejido del espacio-tiempo. Desde afuera, el horizonte de eventos es la única frontera detectable. No podemos ver qué pasa más allá, pero podemos estudiar lo que sucede a su alrededor, y eso ya es suficiente para predecir comportamientos extremos que desafían nuestra intuición. La región más interna, donde toda la masa se concentra, es la singularidad. Pero, como mencionamos, ahí la física entra en colapso total. Todo lo que sabemos, incluso la propia noción de espacio y tiempo, deja de tener sentido. ¿Qué hay más allá de esa frontera? ¿Un portal hacia otra dimensión? ¿El fin de cualquier posibilidad de conocimiento? La verdad es que, hasta hoy, nadie lo sabe. Ahora vamos al fenómeno más perturbador de los agujeros negros: la forma como distorsionan el propio tiempo. Imagina que una persona indestructible decidiera caer voluntariamente. Para ella, todo parecería normal en un primer... Caería acelerando, sin percibir nada extraño al cruzar el horizonte de eventos. El cruce sería hasta suave, como pasar por una frontera invisible. Pero para un observador distante, observando con un telescopio, la historia sería completamente diferente. Desde afuera, parecería que esa persona va desacelerando gradualmente hasta parar, congelada en el tiempo, atrapada en el borde de lo invisible para siempre. Eso es la famosa dilatación del tiempo, prevista por la relatividad general. Es como si existieran dos películas diferentes siendo exhibidas simultáneamente. En la película de la persona que cae, ella atraviesa el horizonte normalmente y continúa cayendo hacia el centro. En la película del observador distante, ella queda eternamente congelada en la frontera, como un fantasma atrapado entre dos mundos. Y hay más. A medida que esa persona se acerca al horizonte, la luz que emite comienza a perder energía.
Lo que antes era un color vivo, se va volviendo cada vez más rojo, más débil, hasta desaparecer completamente. Este fenómeno se llama corrimiento al rojo gravitacional. La gravedad extrema literalmente roba energía de la luz, distorsionando la forma como la vemos. Esto no es apenas teoría. Ya hemos observado este efecto en estrellas orbitando cerca del centro de nuestra galaxia, donde existe un agujero negro supermasivo. Conseguimos medir cómo la luz de esas estrellas se vuelve más roja cuando se acercan al gigante cósmico y vuelve a la normalidad cuando se alejan. Otro fenómeno fascinante es la llamada esfera de Fotón. Es una región justo en el borde del agujero negro, donde la luz puede orbitar indefinidamente. Imagínate esto, un rayo de luz atrapado en un bucle eterno, girando para siempre sin caer, pero tampoco sin escapar. Es como una línea tenue entre existir y desaparecer. La física en este punto roza lo poético, pero continúa siendo rigurosamente real. Todo esto nos muestra cuánto estas regiones distantes del universo son, en realidad, laboratorios perfectos para probar los límites extremos de nuestra comprensión sobre la realidad. Ahora vamos a abordar algunos malentendidos que persisten en el imaginario popular. Es común escuchar que los agujeros negros funcionan como aspiradoras cósmicas descontroladas, succionando todo a su alrededor. Pero eso no corresponde a la realidad física. La gravedad de un agujero negro funciona como la de cualquier otro cuerpo masivo. Solo atrae lo que se acerca demasiado. En la práctica, puedes orbitar un agujero negro con seguridad, así como la Tierra orbita el Sol. Un ejemplo esclarecedor. Imagina que el Sol, instantáneamente, se convirtiera en un agujero negro con exactamente la misma masa. ¿Qué pasaría con la órbita de la Tierra? Absolutamente nada. Seguiría girando como siempre. El único cambio sería que no veríamos más la luz solar, y obviamente, la vida por aquí no duraría mucho tiempo sin ella. Pero desde el punto de vista gravitacional, el comportamiento orbital sería idéntico. La diferencia crucial está en la distancia. Si te acercas demasiado a cualquier objeto masivo, sea una estrella, un planeta o un agujero negro, la gravedad te va a jalar. La cuestión es que, con los agujeros negros, esa distancia crítica es mucho más extrema. Una vez que cruzas el horizonte de eventos, no hay vuelta atrás. Pero hasta llegar ahí, las reglas gravitacionales son las mismas de siempre. Otro mito popular es que los agujeros negros son portales hacia otras dimensiones o universos paralelos. Esto viene principalmente de ciencias ficción que mezclan conceptos reales con imaginación pura. La ciencia actual no ha encontrado evidencia alguna de que los agujeros negros funcionen como portales hacia ningún lugar. Son objetos astrofísicos que obedecen las leyes de la física conocida. Lo que los hace especiales no es lo que supuestamente conectan, sino lo que revelan sobre el funcionamiento fundamental del universo. Por más que los agujeros negros se hayan convertido en íconos de la astrofísica moderna, la verdad es que aún estamos lejos de comprenderlos por completo. Uno de los grandes enigmas está justamente en el corazón de estos objetos, la singularidad. Este punto donde la masa sería comprimida infinitamente y el espacio-tiempo se curvaría al extremo, puede ni siquiera existir de la forma como lo imaginamos. Tal vez la singularidad sea apenas una señal de que nuestras ecuaciones, por más elegantes que sean, aún no cuentan toda la historia. Es como llegar al límite de un mapa antiguo y encontrar la frase, "Aquí habitan dragones". No significa que existan dragones de verdad, sino que llegamos al límite del conocimiento disponible en la época. Y es aquí donde surge el mayor desafío de la física actual, la falta de una teoría unificada. La relatividad general, que explica cómo funciona el cosmos a gran escala, entra en conflicto directo con la mecánica cuántica, que gobierna el mundo de las partículas subatómicas. Las dos teorías funcionan perfectamente en sus respectivos dominios, hasta que intentamos aplicarlas juntas dentro de un agujero negro. El resultado es un conjunto de contradicciones y paradojas que desafía a físicos teóricos hace décadas. Unir estas dos áreas es considerado el santo grial de la ciencia moderna, y el camino hacia esa unificación puede pasar directamente por el estudio de los agujeros negros. Hay quien defiende que necesitamos una nueva forma de entender el universo. Tal vez una teoría aún desconocida que corrija los excesos de la relatividad y llene los vacíos de la mecánica cuántica. Y tal vez, solo tal vez, elimine la idea de singularidad, sustituyéndola por algo más comprensible y menos matemáticamente problemático. Durante décadas,
los agujeros negros fueron tratados como entidades puramente teóricas, accesibles apenas a través de ecuaciones matemáticas y simulaciones computacionales. Existían en el papel, en las mentes de los físicos, pero nunca habían sido vistos de verdad. Todo eso cambió en 2019, cuando el Event Horizon Telescope logró algo que parecía imposible: registrar la primera imagen real de un agujero negro. El objetivo fue el núcleo de la galaxia M87, localizada a más de 50 millones de años luz de distancia de la Tierra. Y lo que vimos fue exactamente lo que la relatividad general predecía hace más de un siglo: un anillo brillante rodeando una oscuridad total y profunda. Esta imagen, más allá de ser un hito estético impresionante, fue una confirmación visual de más de 100 años de teoría pura. La sombra central corresponde con precisión matemática al radio calculado por las ecuaciones de Schwarzschild. El brillo alrededor es luz deformada por gravedad extrema, emitida por materia a altísima velocidad antes de desaparecer en el horizonte de evento. Todo esto reunido en una sola fotografía probó que la física teórica estaba en el camino correcto. Einstein, una vez más, había vencido la prueba del tiempo de forma literal. Sus ecuaciones escritas hace un siglo describían perfectamente lo que estábamos viendo con nuestros propios ojos a través de los telescopios más avanzados de la humanidad. Pero tal vez lo más poderoso de esta imagen no sea lo que muestra, sino lo que promete para el futuro. Fue el primer paso de una nueva era de la astrofísica, en que no apenas imaginamos y calculamos, sino que conseguimos observar estos gigantes cósmicos en acción. Y si conseguimos ver un agujero negro hoy, ¿qué será posible mañana? ¿Mapear la esfera de fotones con detalles? ¿Estudiar el comportamiento de la luz aún más cerca de la singularidad? ¿O hasta descubrir limitaciones en la teoría actual y abrir puertas para la unificación de la física? Lo que comenzó como una idea audaz de un científico del siglo XVIII se transformó en una de las jornadas más intrigantes de la ciencia moderna. Los agujeros negros, por mucho tiempo envueltos en misterio y especulación, hoy son pieza central en discusiones sobre el universo, el tiempo, el espacio y hasta el destino de la propia física como disciplina científica. No son apenas objetos cósmicos extremos. Son laboratorios naturales donde el espacio-tiempo, la luz y la gravedad interactúan en condiciones que apenas conseguimos comprender completamente. Son ventanas hacia los límites de la realidad física, lugares donde nuestras teorías más sólidas comienzan a revelar sus limitaciones. Cada descubrimiento sobre agujeros negros nos enseña algo fundamental sobre cómo funciona el universo en sus condiciones más extremas. Y tal vez, justamente por ser tan extremos, guarden las llaves para responder a las grandes preguntas que aún nos desafían. Pero aun con todo lo que descubrimos, las preguntas fundamentales persisten. ¿Qué realmente pasa dentro de un agujero negro? ¿La singularidad es un hecho físico real o apenas una limitación en nuestras ecuaciones matemáticas? ¿Cómo podemos unir la relatividad general con la mecánica cuántica para crear una teoría unificada de la física? Y la pregunta más profunda de todas: ¿será que, al descifrar completamente los misterios de los agujeros negros, estamos también acercándonos a la respuesta para las grandes preguntas de la existencia? ¿Cómo funciona realmente el universo en su nivel más fundamental? ¿Cuál es la naturaleza última de la realidad? Tal vez nunca sepamos todas las respuestas. Tal vez cada respuesta que encontremos revele nuevas preguntas aún más profundas. Pero es justamente esa búsqueda, esa curiosidad insaciable de entender lo desconocido, lo que mueve la ciencia hacia adelante y nos define como especie. Si esta inmersión por lo desconocido despertó algo en ti, si tú también sientes que el universo aún guarda demasiados secretos para una vida entera de descubrimientos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque por aquí, el misterio continúa, y el conocimiento es apenas el comienzo.